Bien, amigos, esta semana que pasó estuvo minada de una serie de eventos que han sido resultado de hechos ocurridos quizá en la semana anterior o cosas que vienen ocurriendo en este tiempo. Primero, el presidente Abinader, como todos los políticos dominicanos, reciben fondos que no preguntan el origen, porque los gastos electorales sobrepasan lo que la Junta Central Electoral le ofrece. Fue acusado de recibir fondos de sectores del narcotráfico. El presidente Abinader esta misma semana también apareció en una bendita lista de esa que cada día los norteamericanos del sector del establishment, no tiene que ver con el partido, es una costumbre, una mala maña de crear situaciones, callarlas y usarlas cuando le da la gana. Una costumbre que usan todos los que tienen recursos y es sacar del país una pequeña suma, cambiarla en dólares y colocarla en algún banco donde no le pagan muchos intereses, pero donde no se paga impuestos sobre beneficios, lo que se llaman paraísos fiscales. Apareció su nombre y se ha hecho de todo en algo que en sectores que tienen algo de recursos, pues depositan algo ahí. Pero eso no es lo grande. Algo que es común en empresas y en dominicanos y en todas partes del mundo. En un momento en que la globalización te dice que la economía también es globalizada, donde el país está pidiendo inversión extranjera, es decir, que otros nacionales de otros países vengan a invertir aquí. Eso es bueno, pero que nosotros tengamos alguna suma fuera del país para cualquier emergencia o para cualquier negocio, entonces eso sí es malo. El presidente se le ha dicho de todo y lo peor es que no es el sector que yo pensaba en principio, que se sentía contento, se sentía satisfecho, que era el PLD que estaba siendo perseguido por un ministerio público independiente y que el mismo presidente lo declaró independiente. Pero lo peor es que los que están frotándose las manos son justamente los aliados. Es increíble que se dividen en dos grupos, los que callan y los que están muy contentos y hasta han pedido que la Procuraduría Adjunta le interrogue para preguntarle el origen, el destino y el por qué colocó patrimonio familiar fuera del país. Esos sectores, desde un principio, disgustados porque esperaban gobernar con el presidente, son los primeros que se están regozando esa situación. Les toca a los aliados salir en defensa del gobierno que ellos llevaron al poder. Justamente es el director de impuestos internos de Danilo Medina el que justifica y ve normal esa inversión de la familia Abinader y dice que ellos pagaron impuestos por sus bienes. Esa es una. El otro evento es que en una cárcel de Colombia, que fue llevado un narcotraficante
acusado en el pasado gobierno de actividades y que viene teniendo problemas desde cuando David Ortiz fue herido. César Peralta, alias César el Abusador, está en una cárcel colombiana. Él quisiera ser deportado. Estados Unidos lo quiere en Colombia, porque aunque usted no lo crea, en Colombia y aquí tienen mayores controles de sus operaciones, porque en Estados Unidos para controlarlo necesitan órdenes de jueces y allá ellos hacen y deshacen. Sin embargo, fue acusado esta semana de matar a un compañero de celda o a una persona que estaba guardando prisión junto a él. Aquí aparece una versión de dice, César el Abusador está involucrado en un incidente en cárcel de Colombia. César Emilio Peralta, mejor conocido como César el Abusador, se maneja que está involucrado en un confuso incidente en donde se ha confirmado que perdió la vida otro recluso en la penitenciaría central de La Picota en Colombia. César el Abusador resulta herido en un confuso incidente en una cárcel de Colombia. Y un vocero que tiene César, un amigo y vocero, empleado de él, coloca en Instagram un aviso que dice: hablé con la abogada de ese caso en la madrugada de anteayer. Intentaron asesinar a César. Me comenta que cuando estaba bañándose a la 1:35 de la madrugada del jueves, en el interior de su celda, Jason Elías Otero Foreno atacó con un cuchillo a César y este, al percatarse, puso sus manos y el brazo hiriéndose sus manos. En el forcejeo, Otero fue herido en la pierna, la arteria femoral se desgarró y murió desangrado. Fue un caso de defensa personal. Hay algo que uno no entiende bien. Si el armado fue el que agredió a César el Abusador y le cortó en el brazo cuando él se defendió, ¿cómo es posible que César haya podido herir en la femoral a su atacante, excepto si él estaba en el baño con otro cuchillo o si le quitó el cuchillo al atacante? Eso no lo aclara el asistente de César, que estaba en los medios, tenía una página, pero desapareció, y fue justamente que se mudó a Colombia para asistir y ayudar en la prisión a César. Por otra parte, bandas armadas de haitianos secuestraron 2 choferes de patanas esta semana. No han aparecido. Hay una propuesta de fenatrado o fenatrano de los camiones, de que se haga un centro de acopio en donde todo lo que va para Haití se quede de este lado de la frontera en Dajabón y que los haitianos vengan en sus camiones a recoger las mercancías. Eso es complicado porque son 2 fletes, pero no hay control de esos delincuentes que asaltan camiones. Además, puede ser que sean los sindicalistas de Haití que quieren transportar la mercancía desde aquí, que le permitan ellos venir a buscarla aquí. Bien, hay muchas cosas, como que los corruptos siguen luchando contra corruptos y los papeles de Pandora no son solamente a 3 presidentes latinos, sino que andan por España también.
Vamos entonces a conversar con José Enríquez. José Enríquez es un colaborador de la revista, casi coproductor, pero además es un ocoeño, presidente de los ecologistas del Maniel y asesor de la Asociación de Productores de la Horma. Nosotros quisiéramos que antes de él entrar en el problema que hay en la horma, nos diga cuál es la tolerancia que hay si la horma es una zona de un parque nacional. ¿Cuál es la razón por la que lo que están cultivando ahí pretenden ser protegidos y permitido que se queden? Si eso está en la zona legal, si Medio Ambiente realmente lo puede hacer, ¿cuál es la razón por la que hay campesinos cultivando en la horma y por qué Piccolo es asesor de esos productores, si esa gente no deben estar ahí? Sí, buenos días a todos. Gracias, doctor. Es importante insistir en esto porque Está bien. Hay que dilucidar este problema desde el punto de vista agroecológico, no solamente ambientalista. Es que la falta de definiciones dentro del marco jurídico ecológico de República Dominicana no permite precisar y se prestan muchas interpretaciones, porque, doctor, la zona núcleo del Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancière es una, y la zona de amortiguamiento que está definida también en la ley sectorial de áreas protegidas, que son zonas de amortiguamiento que existen a nivel mundial, es otra, y hay las zonas múltiples, pero eso no está definido in extenso en la ley. Sin embargo, en la descripción de los parques nacionales, que hay 29 parques nacionales, la ley es explícita y menciona loma por loma, cañada por cañada, por sus nombres, definiendo los límites de los parques. En esta ley está definido el límite del Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancière y menciona el mogote por la parte Valle Nuevo Sur, y eso se presta a interpretaciones que mucha gente que es que no la consultan con precisión. En la parte Valle Nuevo Sur Ocoa, dice en la descripción, fíjate que la ley cuando se refiere al Parque Nacional Valle Nuevo dice que sirve de límite hasta su confluencia en el río Nizao, el cual se toma como límite aguas arriba en la confluencia con la cañada de Secho Largo, por la cual se asciende para tomar la divisoria topográfica oriental del río Nizao, pasando por el mogote de la Nuez. Pueden ponerme el mapa. El mogote de la Nuez y el firme del Naranjo hasta la cota 1200 metros. ¿Qué significa eso? Que los límites del parque llegan hasta el mogote de la Nuez. En ningún momento, en ninguna parte de esa descripción de la ley, y creo que debemos, porque como el ministro se ha referido a la cuestión de acogerse a lo establecido por el marco jurídico legal, la ley no menciona en ninguna de sus partes la horma. La horma es una sección de 16 parajes. Es una sección de 16 parajes. Fíjese la divisoria. Póngame el otro mapa. La divisoria pasa por el mogote de la Nuez y del lado afuera está la horma. Mire, la parte inferior del mapa, la línea amarilla dice la Nuez y la parte de afuera la horma. ¿Por qué? Porque la horma es una sección de 16 parajes que pertenece al municipio de Sabana Larga. Entonces, si las zonas de amortiguamiento, y eso es lo que queremos insistir ahora, porque hemos ido desmontando con estas réplicas, que son sugerencias constructivas, hemos ido desmontando algunas informaciones que quizás malinterpretadas o malinterpretaciones o por concepciones ambientalistas muy conservadoras,
Se plantea a nivel mundial, doctor, y esa es una recomendación que le hago al presidente y a los legisladores, que se apruebe una ley de población de montaña, porque a nivel mundial, las zonas de amortiguamiento, como esa zona, que es una zona que está colindando con el Parque Nacional, como por ejemplo en Colombia existen más de 900 parques nacionales, y las zonas de amortiguamiento, los pobladores de la montaña no lo han desalojado. Las zonas de amortiguamiento son de usufructo sobre normas específicas, como establece la ley cuando define, la ley 20204 cuando define las zonas de amortiguamiento, de uso estricto y de uso específico. Por ejemplo, en el santuario de fauna y flora de Leiva, en la provincia de Bellavista de Colombia, se tomó como modelo una finca de 600 tareas para cultivos de frutales con abono orgánico. Lo que se hizo una conversión del sistema de cultivo, y esos pobladores de montaña se dejan y se desarrollan fincas integrales, lo que ellos le llaman fincas integrales. Eso es regulado por una ley de pobladores de montaña. Quiere decir que todas las zonas de amortiguamiento, no solamente del Parque de Valle Nuevo, puede ser del Parque de la Sierra de Bauruco, las zonas de usos múltiples y las zonas de amortiguamiento pueden desarrollarse cultivos integrales basados en sistemas, en aplicación de abonos orgánicos. Y en la siembra de frutales como aguacate orgánico, macadamia, nueces, entre otros. Y eso se da también en Rioja, una región que tiene elevaciones de hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar. En España, pero en España existe esa ley que es la ley de pobladores de montaña con arraigo, o sea, son pobladores originarios. Ahí tenemos, por ejemplo, señores que tienen desde el 1909, hay señores que viven, han nacido, que tienen, ese señor que se vio en ese video que se hizo viral, ese tiene 70 y pico de años, que nació y vive en esa montaña, son indígenas prácticamente, son poblaciones originarias que existen ahí. Bueno, ¿y cuál fue el conflicto esta semana que se reverdeció el problema? Es que se inició un diálogo, luego que el ministro hizo pública la resolución 1621, donde planteó que no habían títulos, que no había... y posesión no vale título. Sí, entonces, le demostramos en programas anteriores que habían títulos. Tenemos un video también con la foto de los títulos, títulos que se remontan, por ejemplo, en 1909, por ejemplo, ese título, sigue adelante, ese Manuel Pimentel, que fue el primer titular, lo despojó Trujillo. Ese no es Manuel Castillo Pimentel. A ese le dicen la misma familia. Ese fue el padrote, ese fue el primero que se arrestó. Ese don Liquito. Ese Liquito, ese era pariente de nosotros. Sí, era el propietario de la parcela número 3, que abarcaba unas 130.000 tareas desde Rancho Arriba hasta Valle Nuevo. Trujillo hizo un solapamiento, una superposición, fueron a los tribunales, Trujillo, lógicamente, el tribunal falló a favor de Trujillo. Y no hay ningún, fuera de los abusos y de las malas aplicaciones, no existe una declaración de interés público de esa zona. Es el error del Estado y de los gobiernos. O sea, esos títulos que se le demostró y el ministro ya los reconoció, han ido reconociendo y modificando sus posiciones, esos títulos están desde antes del Parque Nacional. Entonces el Parque Nacional fue declarado en el 1996 mediante decreto. ¿Y está la horma dentro del Parque Nacional? No, la horma, como lo demostré ahorita. No, tú viste que está fuera, pero... Sí, entonces está en la zona... En el decreto original está la horma. No, en la zona... No, porque es que un decreto no está por encima de la ley. La ley describe, como yo lo leí, que la divisoria topográfica llega hasta el mogote de la nuez. ¿Y cuántos productores hay ahí? Según Medio Ambiente ya se hizo parte del consenso fue realizar un censo de población, familia y agrícola, y ahí ellos dicen que lo que están son 150 familias.
pero el censo arroja unas 800 familias en toda la demarcación. En toda la zona. Eso pertenece al municipio de Sabana Larga. Sí, en toda la sección. Entonces, ¿qué sucede? Lo que queremos insistir en esto es que las zonas núcleo de los parques, en países como tan selváticos como Colombia, en México, Costa Rica, es de uso estrictamente, indiscutiblemente que no se puede usufructuar. Pero las zonas de amortiguamiento, que son las zonas aledañas, como esa parte de la horma, sí se pueden cultivar con sistemas de controles urbanos, abonos orgánicos, por ejemplo, la composta que se procesan en Colombia, en ese santuario de flora y fauna, en esa finca integral, como yo le llamo. Y fuera de las 800 familias, el área La Horma, ¿cuántas tareas tú estimas que están en discusión? Según el censo que ellos manejan, que es un censo desde hace mucho, pero que fue ahora ratificado, él habla de 40.000 tareas de tierras, que no es más que una sola de las parcelas de las 29 familias que acusó Domínguez Brito en el 2016, que están del lado norte. Solamente la parcela de 1.787 hectáreas que tenía nombre Sebastián Mera, que fue cancelado el título, lo tenemos ahí, por un tribunal, porque recuerde que José Delio Guzmán y Sebastián Mera... Mira, eso no es nada... Pero eso es histórico. Eso no es nada nuevo. Yo quiero que tú me digas, cuando entra en conflicto el medio ambiente con el ser humano, porque tú me estás hablando de gente que tiene 100 años ahí, sí. La pregunta es, si se quiere hacer justicia, quítame la ley y los decretos, si se quiere hacer justicia con esas 800 familias, ¿qué se hace? Se le permite seguir produciendo en esa zona de amortiguamiento o si se les compensa y se les reubica para que puedan seguir viviendo en mejores condiciones que las que tienen. ¿Cuál sería la solución justa? Porque ese mismo problema lo tenemos en Cotuí, con la gente de la presa de Colas. Sí. ¿Qué se debe hacer? Se puede hacer, después que se descubrió la fórmula del agua y la ley de la relatividad de Einstein, cualquier cosa es posible solucionarla, ¿verdad? Pues entonces el criterio ecológico, oye, la agroecología, fuera de cualquier ambientalismo fundamentalista y conservador, tiene que ser más amplia, procurar eso, una solución. Cualquiera de las dos cosas. Sí, una solución. ¿Por qué? Es que está demostrado desde el punto de vista agroecológico que se pueden desarrollar proyectos integrales de cultivos con abonos orgánicos, con sistemas de goteo para racionalizar la distribución del agua. Se puede implementar y esa familia ya con una cultura milenaria ya de muchos años, hablarle de goteo y pendeja, ¿tú crees que lo van a obedecer? Es que lo que esa gente entiende es la tumba. Tú sabes lo que es la tumba, ¿verdad? No crea, eso es lo que creen ustedes los capitaleños. Y por eso ha quedado sorprendido los burócratas. Porque tú te has vendido ahí como coello. Los tecnócratas, Pérez, los tecnócratas de medio ambiente se dieron cuenta que hay muchos capacitados, hijos y nietos, que somos de los agricultores de ahí, que también tenemos acceso a los conocimientos y que hemos estudiado tanto como ellos. Entonces lo hemos demostrado y por eso hemos llegado a esa solución de que se puede implementar ese plan de manejo que anunció el presidente en Rancho Arriba, de 17.606 kilómetros, el plan de manejo. Fíjese, doctor, en el último discurso del presidente, no sé si a ustedes no le llamó la atención, pero sí lo que tenemos los temas ambientales. Él anunció la creación de un gabinete de agua, el Pacto por el Agua y los fondos, anunció y confirmó lo que yo había dicho en otros programas, que hay 8.500 millones de dólares para destinarlo a planes de manejo de cuencas hidrográficas en la tercera parte del país prácticamente, 17.606 kilómetros, y proyectos de reforestación. Entonces, esos chelitos... Los gobiernos no se eligen para gobernar en Consejo de Estado.
aquí hay todo es pacto, pacto por el agua, pacto fiscal, pacto eléctrico, pacto educativo. Y yo te voy a decir algo, el bienestar de una comunidad de 800 personas no hay que someterlo a pacto. Eso tienen dos caminos. O se señala claramente el área donde trabajan 800 familias, no personas, familias, multiplica por 3 como poco, porque esas montañas se multiplican más. Pero son 2.000 personas, ¿cómo es? Pero 8 por 3, 24. La mayoría son empleados agrícolas, entonces, o sea, que son trabajadores agrícolas. Yo pregunto, ¿por qué para eso hay que hacer un pacto, para hacer justicia con esa gente? No hay que hacer ningún pacto. A ellos por casualidad no le dicen intrusos. El rol del Estado. No le dicen intrusos a ellos. Le dijeron invasores, pero ya están aceptando la realidad. Cuando se creó ese decreto en el 1996, ahí empezó la deuda del Estado que se ha arrastrado durante 26 años. Cuando se definió ese decreto fue que debió aplicárselo de que todavía no existía esta ley, pero existía el artículo 51 de la Constitución, que si se declara se declara un territorio, una tierra de utilidad pública, hay que pagarle mediante pago efectivo. Constitución arriba. O permuta. Leyes después y decreto abajo. Pregunta, por casualidad Manuelcito, el del aguacatico, no tiene un pedazo ahí adentro. No, hasta ahora que no ha sonado, o sea, no ha sonado eso, él no se ha expresado. Pero lo que le digo... Ni Peralta tampoco. No, Peralta cuando Domínguez Brito, fíjese que parte de las decisiones que mencionó el presidente en ese discurso, recuérdese, cuando habló sobre el Pacto del Agua y la titulación de todos los parques nacionales, que por eso yo insisto que todo eso debe ser parte de una ley de población de montaña, como existe en España y existe en muchísimos países. Recuérdese que manejaba Peralta unos fondos que él anunció en ese discurso que serán transferidos a medio ambiente, más de 2.000 millones de pesos. La unidad técnica forestal también, que manejaba unos 25.000 millones de pesos, y lo va a manejar ahora el Gabinete del Agua. Todo eso fue parte de lo que él anunció. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos totalmente de acuerdo y hemos llegado a un consenso y hemos convencido, ya se llegó al consenso de que ellos reconocen que hay una parte de las siembras de los aguacates y de las fresas, que va un supervisor ahora nombrado después de ese censo para zonificar y determinar cuáles de esos asentamientos se quedan y cuáles desean vender su parcela, que es lo que establece la ley 6400 y la 20204, que en el artículo 36 de la 6400 dice que si un terreno se declara porque hay gente que pueden vender su parcela. Sí, según ya se ha expresado en los diálogos, el Estado es compromisario de pagarle sus parcelas a los que tienen títulos, a los que tienen posesión por más de 30, 40 años, o se quedan ahí prohibiendo el cultivo de ciclos cortos, el cultivo de hortícolas de ciclos cortos, pero sí sembrando el aguacate orgánico, específicamente con sistemas de cultivos orgánicos, que eso existe a nivel mundial. Cada vez es reforestador. Claro, sembrando macadamia, nueces, reforestando con pinos e implementando esos planes de manejo de cuencas hídricas en todas las laderas de los ríos, desde las cuencas, primero para aumentar la captación del agua. Porque es que el rol del Estado, es como dijo una diputada ambientalista en Colombia, ¿qué hacemos con una nevera llena de agua sin alimentos? El rol del Estado es auspiciar proyectos para la creación de riqueza agrícola, para garantizar la seguridad alimentaria. Y un principio fundamental que lo establece esta misma ley es que dice en el principio número 1 que el ser humano es el ente principal a preservar en la naturaleza. Dijo un sabio por ahí que los intelectuales no son muy buenos gobernantes, pero hay excepciones.
Yo quiero preguntarte si el presidente y el ministro de Medio Ambiente se ponen de acuerdo. Dice, José Enríquez, usted que representa a la gente de la horma, queda comisionado, nombrado comisionado para resolver el problema, pero no para exponer ideas grandilocuentes, no, para solucionar el problema de 800 familias. ¿Qué usted hace? Bueno, partiendo de ese censo, se plantean programas. ¿Está bien ubicado la cantidad de personas que hay? Sí, ¿Se sabe cuántas son y dónde están? Sí, pero la mayoría está fuera de la zona de amortiguamiento y del área protegida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una solución agroecológica, que es la disciplina del conocimiento que plantea el desarrollo agrícola sostenible y la conservación del medio ambiente. No hay que ser radicales y crear un conflicto cuando mediante una solución más consensuada, porque es que el presidente debió nombrar una comisión donde participara técnicos del INDRI, porque ahí hay una junta de agregantes, esa gente está pagando agua desde hace más de 50 años, 60 años. O sea, hay una división territorial, toda una comunidad. Entonces, para yo evitar dar réplica, ¿qué posibilidad hay de que esas personas estén cometiendo dos errores? Primero, están cultivando ciclo corto y segundo, están avanzando hacia zonas que no deberían de estar. ¿Qué usted le contesta? No, es que no deben avanzar hacia zonas que no deben estar. Es mantenerse en su zona de amortiguamiento y lo que se demuestre que están dentro del parque, que estaban antes del parque, que tienen su título, que tienen su propiedad, simplemente llegar a un acuerdo, como dice la ley, pagarle o reubicarlo mediante permuta, que debe ser aprobada en el Poder Legislativo. Eso por un lado. Y por otro lado, plantear, simplemente implementar proyectos integrales para la conservación del agua, la captación del agua. Es que es posible, doctor, es posible desarrollar en diversos enfoques los planes de manejo de cuenca y la redistribución del agua, porque fíjese, uno de los argumentos que ya le queda, que es el único argumento que le queda, es lo de la captación del agua, que las cuencas de los ríos ha bajado el caudal del río Cueva y del río Ocoa. Sin embargo, debo decirle que, por ejemplo, el río Ocoa tiene 68 kilómetros de longitud, que la desembocadura del río Ocoa es en el Palmar de Ocoa, allá abajo en el mar. Entonces, yo le digo, la cantidad de agua, de metros cúbicos de agua que se desperdicia, el agua que llega a la desembocadura del Palmar de Ocoa, que es más de un 70%, se pierde más agua de los ríos que desembocan en los mares, como el río Ocoa, que el agua que usan esas 50 familias, que son minifunditas. Y ahí es que nace ese río. No son latifunditas. Que si ahí es que nace. El río Ocoa nace en La Nuez, precisamente en La Nuez, en el parque. Entonces... cerca de la horma. Todo eso cruza desde la Nuez, del mogote de La Nuez, y sigue y desemboca 68 kilómetros hasta el Palmar de Ocoa. Pero dijeron que estaba seco, que lo habían secado para crear un sensacionalismo mediático que, gracias a Dios, ellos han ido modificando la posición y se ha llegado a un consenso por el empoderamiento por un lado y gracias al convencimiento que hemos logrado. Y es que ese río, el afluente de ese río, el caudal de ese río, realmente, y la cuenca no es tan seca. Sedimentación como existe en todos los ríos. El río Nizao tiene una sedimentación que el gobierno anunció, la instalación de una planta de procesamiento de la sedimentación. Pero ese río Ocoa, si usted le toma una foto, igual que el río Lucas Díaz, por ejemplo, en tiempos de sequía, y usted se la lleva a un presidente, usted pasa por el puente y lo ve seco, le tira una foto,
porque en tiempo de sequía usted va a un río hoy o a una chorrera, a un salto, y usted le encuentra que no tiene un chorrito de agua. Ahora, si usted toma la foto en temporadas donde el río emana mucha agua, pues lógicamente usted va a demostrar que no está seco. Sin embargo, la pluviometría de ese río que irriga las tierras en la parte baja de San José de Ocoa, fíjese, ¿por qué los pimientos morrones de San José de Ocoa, que están, usted lo puede ver en los supermercados nacionales, los supermercados Bravo, son de óptima calidad incluso para la exportación? Es porque los ríos están sedimentados, es porque los ríos están dañados o están secos. ¿Y cómo se produce todos esos productos agrícolas que cubren el 30% del mercado nacional? ¿Cómo se va a sustituir la producción del 30% de esos productos? O sea, tiene que haber una planificación agroecológica, no solamente ambientalista, porque los ambientalistas pudiesen decir, no, vamos a conservar simplemente los parques y las cuencas. Pero, ¿y qué es de la cadena alimenticia? ¿Qué es de la seguridad alimenticia que debe garantizar el Estado? Hacia eso estamos arribando ahora. Gracias a Dios planteamos eso. La plantación, las fincas de aguacate se están solidificando, se están buscando una solución para que queden los asentamientos solamente de aguacate, y los de ciclo corto, que yo les recomiendo al gobierno que deben ser sustituidos, que la mejor manera no sería emitir nuevos permisos de importación, porque fíjense lo que está sucediendo ahora en Asua con la cebolla. Entonces, si usted sustituye la zanahoria, la papa, el repollo, que sí debe ser sustituido de áreas de amortiguamiento o de áreas que se diga que son parques nacionales, pero no deben ser sustituidos por permisos de importación, sino por nuevos cultivos en otras tierras similares, que es lo que establece la ley. Lo último que le pido, que ya estamos en esa fase y que planteamos, es que cumplan simplemente la ley. La ley en las dos leyes, en estas dos leyes, se plantea en el artículo 36 y en el 31, que si el Estado declara era protegida una tierra de un particular, debe ser pagada mediante pago efectivo o permuta, que debe ser aprobado por el Poder Legislativo. Aclaro de nuevo, los legisladores, esa permuta, si hay terrenos, como lo decía el ministro, que no han hablado de eso, ¿dónde están los terrenos? En óptimas condiciones para que esa gente labre la tierra. Y eso es lo que hasta ahora hemos planteado. Gracias, vamos a ver si llegamos a una solución consensuada, porque continúa el diálogo. No se quedó nada de la horma, ¿verdad? No quedó. Todo está bien claro. Salvo, es decir, que sí, porque quiere ya entender otra cosa. Después desmilitarizaron la zona, gracias a Dios, después de ese pequeño conflicto. Esas pequeñas cosas de la vida. Cosas de la vida. Bien, gracias, Piccolo.